Bueno, Casi, casi. Lo, lo repaso rápido para la grabación. A ver, las mochilas se conectan a Internet y es como transmiten. Se pueden conectar por la red de datos de telefonía móvil, como hacemos con nuestro móvil en la calle, por una red, accediendo a Internet a través de una red Wi-Fi, como hacemos en casa, o a través de un cable, como están los ordenadores en las oficinas, ¿no? Ahora, no basta con que nuestra mochila en la calle conozca la dirección IP del receptor al que le enviamos. No enviamos al ordenador de Pepe ni de Juan, lo enviamos a un receptor. Ese receptor tiene que ser compatible con nuestro transmisor. Tiene que ser de la misma marca. ¿Por qué? Porque las estrategias que vimos ayer, el bonding, las estrategias de te llamo, me dices cómo vas, espérate que te reenvío, no sé qué, eso son técnicas propietarias de cada fabricante. Así que si trato de conectar una mochila LiveView a un receptor iCUSNet, no va a funcionar, porque hablan idiomas diferentes. Los protocolos, lo que han hecho es diferente, así que yo con mi mochila transmisora tengo que transmitir a un receptor de su misma marca para que se puedan entender. Vale, si transmito con una mochila de una marca a otro, pues no puede funcionar. Tengo que conocer la dirección IP y que el equipo sea compatible, ¿no? Así que si tengo una mochila LiveView, tengo que transmitir a receptores LiveView. No puedo transmitir a receptores iCUSNet porque no entienden el idioma que se está hablando. Si uno habla en inglés, el otro no puede hablar en chino. Vale, mochilas hay muchos modelos y no todos tienen las mismas prestaciones. Esto es como cuando compras un coche, ¿lo quieres con el asiento calefactado o lo quieres con una banqueta de cocina y ya está? Pues no tienes mucho dinero. Hay modelos con batería interna, yo creo que esos son todos ya, ¿no? Hay modelos que tienen capacidad de grabar las señales que le llegan, lo vimos ayer. Hay modelos que pueden transmitir 4 canales de audio, no solo dos. Hay modelos que pueden enviar archivos, hay modelos que pueden hacer un playout de un archivo grabado, hay modelos que crean una red wifi alrededor para que tú, la redactora y no sé quién se puedan conectar a internet con sus teléfonos móviles a través de la conexión de datos de la mochila, algo que a lo mejor es muy importante si estáis fuera, pero todo eso depende de los modelos, no es un estándar, no todas las mochilas tienen las mismas prestaciones. Vale. La función de grabar una señal que llega a la mochila. Lo primero, ¿para qué sirve eso? Pues eso nos sirve para, por ejemplo, nos puede servir como todas estas cosas, la herramienta es una cosa y el uso que le demos a la herramienta es otra. De repente encontraremos una nueva utilidad para una herramienta que teníamos. ¿Para qué vale grabar en la mochila? Pues vale, por ejemplo, para que yo pueda transmitir sin la cámara tiempo después, por procedimientos que ya veremos luego, ¿no? Pues porque no tengo cobertura en este sitio donde estoy, pues grabo la señal en la mochila y después me llevo la mochila a un sitio donde tiene cobertura y lo transmito desde ahí. Luego vemos cómo. Eh, Bueno, para ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, aquí tenéis varios ejemplos. Dice, como codificador en tiempo real. Pues yo quiero tener una copia muy comprimida, como lo comprime la mochila, porque luego me va a hacer falta, pues porque no sé qué, porque voy a transmitir o porque voy a no sé qué. Lo que se te Hola, ocurra. buenas tardes. Hola. Yo, por ejemplo, pues recuerdo, recuerdo algunas, luego las voy contando porque hay dos posibilidades. Perdonar. Vamos a ver este vídeo, cómo se graba una señal, porque habló algo ayer Oscar, cómo se graba o se grababa en una mochila iCUSNet. Esto no tiene audio, es solo una captura de la pantalla. La quiero hacer más grande, pero estoy aquí liándome. Venga.
¿Qué hacemos? En una mochila Ethernet, en otra será de otra manera, pero ¿qué voy? Pues ahí tengo files, entrada a archivos, y aquí tengo el menú de operaciones con archivos. Le doy a grabar. Necesito grabar en algo. ¿Por qué? Pues a lo mejor tengo una mochila que puede grabar, pero no tiene memoria interna, no tiene disco duro. Entonces le tengo que pinchar un USB. Habrá otro modelo que sí que tenga disco duro, pues entonces no tendré que necesitar una memoria. Va a depender de marcas, modelos, antigüedad, modernidad, etcétera. Podemos, esto es lo que preguntaba Oscar, podemos modificar los ajustes. Voy a Settings en esta mochila, Vídeo, lo tenía configurado por el ingeniero a 4 megas, pues yo soy muy torero, pues lo voy a subir porque sé que tengo una conexión buenísima, pues lo subo a 6. Igualmente, pues el audio también lo tengo a 112, pero lo quiero subir a 128 porque me parece que ahí voy a tener muy buena conexión, ¿no? Es decir, lo configuras a tu gusto. Ahora le doy un nombre al archivo. Esto es como grabar un Word en tu ordenador. Hay que darle un nombre para luego poder recuperarlo, aunque la máquina dará nombres por defecto, ¿no? Bueno, pues ya tengo nombre, tengo la memoria USB, ya me deja, ¿no? Ya estoy listo para grabar pulsando al botón REC. Le doy al botón REC y ha empezado a grabar. Ahí veis que va aumentando el tamaño. En esta mochila puedo ir al monitor y veo que ahora mismo está grabando en su memoria interna un archivo. Bueno, paro de grabar que me he aburrido. Dejo de grabarlo y ahora puedo ir al manager, al explorador de archivos por ejemplo, cambiarle de nombre. También lo podría borrar. Pues le cambio de nombre, no me gusta que se llame test, va a ser un envío y como he caído en la moda de hablar en inglés, pues digo feed 1 y ya está, pues ese lo podré enviar como sea. También podemos grabar una señal a la vez que estamos emitiéndola, como una especie de seguridad, ¿no? Voy a emitir con la mochila, pero yo por si acaso lo voy a grabar. Si luego la transmisión se ha cortado durante algún momento, yo voy a tener en la mochila la misma calidad de grabación que la mochila haya intentado enviar. Si la mochila ha tenido problemas, el codificador en automático, recordar, habrá comprimido mucho, pues yo tendré un modelo muy comprimido. ¿Queda claro? Grabar una señal. Otra cosa que hay que tener clara, la mochila no sabe si lo que le llega por el SDI o por el HDMI es algo que tú estás reproduciendo desde la cámara o lo estás produciendo en ese instante. No sabes si estás en vivo o es un play out desde la tarjeta de tu cámara. Lo que pasa es que le llega un vídeo. Si ese vídeo está reproducido de la tarjeta o está en vivo, para la mochila es indiferente. Bueno, eso está clarito, ¿no? Vale. Otra cosa. Transferencia de archivos. Es que esto es lo que ayer no quedó muy claro y hay que explicarlo bien. ¿Qué es hacer una transferencia de archivos? Pues una transferencia de archivos es copiar un archivo de una carpeta a otra, como hacéis en Windows o Mac, el que tenga Mac, solo que, en este caso, pues pensar que tengo el ordenador y un disco duro externo conectado por un cable USB. Pues cuando lo hago desde la mochila, tengo un disco duro interno o una memoria USB pinchada a la mochila y en mi oficina hay otro disco duro. Pues yo lo que hago es transferir, copiar y pegar. Lo que pasa es que en lugar de ir físicamente por un cable USB, va a ir a través de la red de datos de telefonía móvil. Es decir, lo mismo que hacéis cuando subís un vídeo a YouTube, una foto a la nube. Lo que estás haciendo es transferir a una nube. Eso es un envío de archivo. Y eso se realiza por algo que se llama el protocolo FTP, File Transfer Protocolo de Transferencia de Archivos, que es un idioma en el que se ponen de acuerdo las personas, las máquinas que quieren transmitir de un lado a otro, utilizan
un lenguaje común. Entonces te digo, oye, que yo te envío un archivo y él sabe, mira, me lo está enviando, lo recibo y no sé qué. ¿Qué es la diferencia fundamental de un FTP? Tiene una diferencia enorme con un playout. Hacer un playout o hacer un directo, que para la máquina es lo mismo, digamos, es enviar en tiempo real. Yo pongo a mi reactor adelante y lo envío, hago un directo. He grabado en la tarjeta de la cámara la entradilla, le doy a play, lo que llamamos en la jerga un playout, y eso lo envío en directo. O en algunas mochilas he grabado en la memoria interna de mi mochila un archivo, igual que el que grabaría en la máquina, solo que con otro códec, y mi mochila tiene un software de reproducción de vídeo como el VLC o lo que sea. Entonces puedo hacer un playout del archivo que tengo grabado en mi propia mochila. 3 opciones: directo real, playout desde la cámara, o en el caso de que tu mochila sea sofisticada y tenga reproductor de vídeo, playout del archivo grabado en la mochila. Pero eso es tiempo real. Lo que dure el archivo en reproducción es lo que vamos a tardar en transmitir. Si las condiciones de la transmisión son malas, llegará mal. Eso es como trabajamos con la mochila siempre. La única variante que hemos metido es que si tenemos una mochila que tiene reproductor de vídeo, podemos hacer playout de un archivo que hemos grabado en la mochila porque ya no tenemos la cámara allí. La cámara se ha ido a grabar el mudo y yo me quedo haciendo playout desde la mochila. Ahora, FTP es otra cosa completamente diferente. En FTP yo parto igualmente de un archivo. Ese archivo lo puedo tener lo puedo tener en la propia mochila o me lo copio a la mochila desde un USB o desde un lector de tarjetas o desde donde sea. Una vez que lo tengo en la mochila, voy a hacer ese FTP, que es copiar y pegar, pero ¿en dónde? Porque cuando yo hago el directo, el playout, el streaming de la mochila, el directo, transmito a un receptor de mi marca que tiene mi tele en su oficina. Pero cuando hago FTP, y esto es diferencia fundamental, no tengo que enviar a mi receptor de Ikusnet. Puedo enviar a cualquier ordenador o teléfono que esté conectado a Internet y que tenga una aplicación, un software que llaman cliente FTP. Es decir, una aplicacióncita de nada que entiende ese lenguaje y es capaz de ir recibiendo los paquetitos que le va enviando la mochila y cuando están todos juntos cierra el archivo y ahí se queda. Diferencia fundamental. No transmito necesariamente, que también se puede, pero no transmito necesariamente al receptor. Eso, por ejemplo, en Torre España es una diferencia capital, porque los receptores están en una zona técnica, en control central de informativos, una maraña con 80.000 máquinas y cables y técnicos electrónicos, ingenieros, no sé quién. Pero yo el archivo por FTP lo puedo enviar al ordenador de producción, al ordenador de Iván, al ordenador de ingesta de BIOS externos, a la carpeta tal de cual. Lo que me va a pedir el ordenador del FTP es que, claro, para dejarme entrar, me va a pedir unas credenciales, usuario y contraseña que me habrá tenido que dar el gestor de ese sistema, ¿no? Pero entendemos un poco cuál es la diferencia, ¿no? Un playout, un envío de la mochila en directo, dura el tiempo que dura la grabación y está sujeto a los avatares de la red radioeléctrica. Y tiene que tirar contra o enviar a un receptor de su marca y modelo. Y si todo va bien, pues es el directo que hacéis todos los días. La otra opción es hacer una transferencia de archivos.
Llevo el archivo a la mochila por el camino que sea, porque lo he grabado directamente en la mochila, porque lo he pasado desde el ordenador en el que he montado la pieza con un USB, o porque he grabado a la vez que hacía lo otro, o porque tengo un lector de tarjetas S por S, la he metido y lo he copiado. Ahora, hago un envío por FTP. En el streaming el tiempo es fijo, lo que dure la pieza en reproducción. Lo que es variable es la calidad. La calidad dependerá de cómo esté la red radioeléctrica ese día. Cuando hago FTP es todo lo contrario. Lo que es fijo es la calidad, porque voy a enviar uno por uno todos los bits que forman ese archivo. Lo que no es fijo es cuánto voy a tardar en hacer ese envío, porque va a depender del estado en el que esté la red. Si la red está muy mal, me eternizaré y no acabaré de enviarlo nunca. Si la red está muy bien, pues lo enviaré muy deprisa. ¿Hasta ahí me seguís? Porque este silencio me aterra. Sí. Sí. Una pregunta. Entonces, una manera de mandar un archivo con más calidad, porque tiene menos compresión, sería mandar por FTP, más que hacer un playout o directo. Correcto. Si tú quieres enviar el archivo con la máxima calidad y no quieres que sufra el deterioro al que le obliga la mochila, comprimirlo enormemente con MP4 y las veleidades de la red radioeléctrica, copia tu archivo original, el MPEG-2, hablo de mi experiencia, ¿no? El MPEG-2, el HD42250, el archivo MXF de el canutazo que hemos hecho, lo copio a la memoria de la mochila y lo envío por FTP. Lo que pasa es que si el canutazo dura en reproducción 3 minutos, no va a durar eso en un envío FTP, va a tardar más. Pero si tengo el tiempo, pues lo que va a quedar en Torre España es una copia exacta, igual que si hubieran ingestado la tarjeta allí mismo. Cuando ingestan la tarjeta, copian el archivo de la tarjeta a su carpeta. Tú has hecho lo mismo, solo que no lo has copiado a través de un cable físico, sino que lo has copiado a través de la red de datos. Pero al final lo que tienes es una copia exactamente igual. Vale, es que no quiero que se me olvide otra idea. Un momento, pues estoy ahí que se me olvida, que se me olvida. Una diferencia fundamental que hablabais ahí. Pero ¿cuánto tarda? ¿Cuánto tarda? Pues lo primero que hay que darse cuenta es de que hay una diferencia fundamental. Y si esto ha cambiado, que lo dudo mucho, Iván está ahí para corregirme. La diferencia es que si yo tengo, bueno, esa diferencia ha ido menguando con el tiempo. Pero os voy a poner cuando yo empiezo con esto. Tengo 8 módems. Cuando yo hago un directo, utilizo los 8 módems, porque el receptor de Ikusnet que está en control central sabe en qué idioma hablamos y recoloca las señales que llegan por 8 caminos y las recoloca para hacer una señal de vídeo. ¿Qué ocurre con el FTP? Que el FTP es un cliente, una aplicación que no está pensada para las mochilas, que está pensada para enviar desde un dispositivo a otro a través de un canal. Así que cuando hago FTP solo utilizo un camino, un módem, porque el receptor de el cliente de FTP que tengo en no sé dónde solo tiene una conexión a internet, digamos, pero sobre todo no es que tenga una sola conexión a internet, es que no sabe cómo manejar que le llegue el envío por varios caminos. Se conecta a su cliente FTP que tiene tu mochila, al cliente FTP que hay en el receptor, se conectan los dos, pero solo entienden un canal de envío, no entienden bonding, no existe bonding en el cliente, en la transmisión FTP, lo cual hace que los tiempos de envío puedan alargarse más de lo que a algunos nos gustaría. Sí, no me equivoco, ¿no, Iván? Bueno, un poco sí, un poco no. A ver, venga, A ver, ilústranos. cuando haces un FTP a un servidor
Sí, es con un solo envío porque el servidor no tiene la capacidad de Aún, entender el bonding de ese equipo. si a un cliente FTP que está, un servidor FTP que en realidad puede ser un ordenador dedicado solo a Eso eso, es. pero no es más que un PC con un software de cliente FTP. Vale, sí, Lo que, sí, acábalo tú, sí, ya me he acordado, sí. lo que pasa es que casi todos los proveedores de estos equipos han diseñado un FTP propio que lo que Ah, hace es el receptor de ese archivo es el propio servidor, el mismo que recibe el stream. vale, o sea, ¿qué haces? El Entonces sí tiene FTP al receptor, al no a un receptor y ordenador cualquiera. entonces el Y lo eso es. redirecciona a donde tenga que ir, digamos, ¿no? Eso luego, claro. Entonces tú, si envías al receptor, que nos pasaba con las IQSnet, que nos daban dos opciones. Sí, Una que sí, sí, era usar el Brave este de sí. IQSnet y otra era el cliente FTP. Pues tanto con IQSnet como LiveView, como no me acuerdo de más nombres, Sí. tienen la opción de hacer envíos usando el bonding, lo único que el servidor, el receptor que suele recibir el streaming, recibe ese fichero, puedes usar el bonding y entonces puedes usar todos los caminitos que tengas para enviar archivos y luego desde ahí necesitas un script para sacártelo de ahí y Y para enviarlo a codificarlo donde o lo que sea, se ¿no? necesite. Vale. Eso es. Bueno, lo explica Iván bien, ¿no? Es decir, si tú lo vas a enviar al FTP, voy a poner un ejemplo, de la oficina de tu productora que no tiene receptor de LiveView, solo vas a poder utilizar un módem. Solo va en la máquina solo va a efectuar el envío por un módem. Pero si tu máquina es moderna, si tu receptor es moderno y tiene esta función de FTP, pues entonces lo envías por la estrategia de FTP bit a bit, solo que vas a usar en lugar de un solo camino, 8, vas a aprovecharte de las estrategias del bonding y el archivo va a llegar con exactamente la misma calidad, pero en mucho menos tiempo. Si tienes 4 caminos en una live view, pues va a llegar más o menos en una cuarta parte de tiempo. Lo que hacen es que en ese receptor, ese script o ese mini programa que tendrá para decir, bueno, cuando te llegue un archivo por FTP, cópialo en la carpeta no sé qué del sistema de ingesta, digamos, para que no tenga que ir un operador a ese tal, a entrar uno por uno, digamos que lo automatizan, pero la idea es esa, ¿no? Tú puedes hacer FTPs a, porque yo he hecho alguna vez FTP, pues a, bueno, pues a un centro territorial, a lo mejor a una oficina de no sé qué, alguien que te pide, oye, puedes enviar esa imagen, que no sé qué, bueno, algo, no se me ocurre ahora, ¿eh? Pero sí que tenemos que distinguir qué es una y qué es otra. Perdonad un Perdonad momento. un segundo, que Sí, os he dicho una cosa mal. a Las ver. LiveView no tienen la capacidad de mandar un FTP. A su Solo tienen la receptor LiveView. capacidad solo tienen capacidad de enviar a su receptor LiveView y no se hace desde el transmisor, sino que se hace desde una interface que tiene LiveView. Vale, porque O sea, LiveView tú desde envía el una propio... nube y es la nube la que Eso, luego, eso, bueno, es que ya se complica mucho. eso Sí, complica mucho la historia sí, así, pero en verdad LiveView no tiene la opción de mandar un FTP a un ordenador. vale. Bueno, otras mochilas sí, esta es la SicusNet si lo tienen. Espera un segundo. Ah, tenía una videollamada con mi nieta, pero la hago luego. Mi nieta no se entera nada, o sea que la hago luego. Bueno, este es el... Pero entonces tú puedes hacer un envío de playout con la mochila y también un envío a través de la mochila de FTP. Son dos formas diferentes de enviar, pero solo puedes hacer un envío de playout con la mochila. A ver, suponte que no tienes cámara, que has grabado un archivo en la mochila. Para hacer playout, para hacer como un directo, ¿no? Que te dicen, oye, venga, sueltas con todos tus módems al receptor de control central en tiempo real, si hay suerte llega bien. Para eso, la mochila tiene que tener un reproductor de vídeo
como lo tiene tu ordenador, el VLC o el Windows Player o el Media Player o el no sé qué. Y no todas las mochilas lo tienen. Es más, creo que no suelen tenerlo. Pero si tu mochila tiene la capacidad de darle play, en esa ventanita de archivos que veíais antes, hay un Acusnet que tenía otro icono de un player. Pues entonces haces play out desde el archivo que está grabado en la mochila. Si tu mochila tiene esa función. Si tu mochila no tiene reproductor de vídeo, un archivo que esté grabado en la mochila solo se puede enviar a través de FTP. FTP a tu receptor o FTP a cualquier ordenador que tenga el cliente. Vale, pero tú el archivo de FTP lo envías a través de la mochila, ¿no? Porque claro, yo siempre que he enviado por FTP ha sido en un archivo en un Desde el ordenador. PC, sí. Desde un ordenador. También lo Pero lo puedes puedes hacer enviar también desde la un mochila. ordenador. Igualmente. Pero no ha dicho Iván que, perdona, soy Benjamín. No ha Sí. dicho Iván que no se puede desde la Live View. No, Solo Live View. desde la Live View también se puede, pero ellos internamente, Live View es muy complicado porque Live View, digamos que mantiene como todo el control en su nube. Tú te conectas a su nube y su nube te conecta a tu receptor. Pero al final, Iván, ¿puedes hacer un envío FTP con Live View? No, o sea, no puedes hacer desde el transmisor, no puedes hacer un envío. Lo puedes, que sí puedes es dime. desde la interface web de LiveView Central. O sea, que lo tienes que hacer tú, acceder digamos. Accedes a la ordenador. memoria interna de la cámara. Sí, desde una página, es una interface web, es de una Sí. página del navegador. Entonces tú accedes al archivo que está en la mochila Y lo de envías. ahí lo envías al receptor que tú quieres y desde ese receptor tienes dos opciones. Ya reproducirlo, como decíamos antes, y Sí. que en control central ya salga por una señal SDI el vídeo como tal, Sí. o rescatar el archivo y por si te lo quieres llevar para editarlo en un ordenador, por ejemplo. Vale, pero es que esto que entendés que es una forma que tiene LiveView de operar, que mantienen el control. O sea, tú desde la cámara, desde la mochila no lo puedes hacer. Tienes que hacerlo desde la aplicación de gestión. Bueno, pues entonces tienes que hablar, me parece muy complicado, que Nicusnet era mucho más fácil. Tú lo envías directamente al FTP que quieras, ¿no? Pero Eso aquí no, con LiveView, pues con las Mobile Viewpoint, pues yo creo que podías enviar FTP directamente sí, dándole también se podía. la dirección IP del servidor. Si no, pues bueno, pues me parece una pérdida. Pero en todo caso, para un examen tenemos que entender los conceptos, ¿no? No es lo mismo hacer un playout que un FTP. Y ese es el concepto fundamental. En un playout, el tiempo es fijo y la calidad variable. En un FTP, la calidad es fija y el tiempo de transmisión variable. Ese es el concepto fundamental. No todas las mochilas pueden hacer playout de un material grabado en su memoria interna. Necesitan tener un reproductor de vídeo. La mayoría de las mochilas, salvo que sean LiveView, el propio operador puede hacer un FTP de un archivo que tiene grabado en su interior o que tiene en un USB y lo puede enviar o a su propio receptor de su marca o a cualquier ordenador del mundo que tenga un cliente FTP y del cual conozcamos la dirección IP, el usuario y contraseña. Y ese cliente FTP, pues lo que va viendo es como va creciendo o sea, es el Mozilla... el Mozilla, ¿no? ¿Cómo se llama? El cliente FTP ese que usáis en las mochilas, ¿no? Que no me acuerdo ahora cómo se llama. Filecilla, eso, Filecilla. Vale. Bueno, aquí estará la diapositiva que veíamos ayer, cómo transfiero un archivo que no he grabado directamente en la mochila, que sabemos que es una opción, grabarlo directamente en la mochila, pero ahora no quiero esa, porque lo que quiero enviar es la pieza de telediario que ya he editado en mi... No, voy a poner otro más sencillo. Es una entradilla que acabamos de hacer. Recuerdo en mi caso, en la Vuelta Ciclista habíamos enviado todo y de repente hay un positivo, esto se ocurre 2 horas después del final de la etapa, hay un positivo y hay que cambiar la entradilla para contar eso.
grabamos la entradilla donde podemos y lo único que tenemos que enviar es la entradilla. Por ejemplo, no tenemos cobertura donde estamos, pues lo grabamos en la memoria de la mochila y un señor corre mucho, se va en la moto con la mochila a una zona donde haya cobertura para desde ahí enviarlo por FTP. Porque mi mochila no tenía el software de hacer playout, por ejemplo. ¿Cómo copio los archivos que he grabado en la cámara o en el PC a la memoria interna que tiene la mochila? Si es que la tiene, que si no lo puedo hacer directamente desde el USB con un lector de tarjetas o conectando una Z280 es muy fácil, conectarla por USB. Bueno, da igual cómo, ¿no? Esto es lo que contaba antes Iván, puedo hacer la transferencia de archivos a un receptor propio, ya no sería puramente un FTP, porque está utilizando el protocolo propio, el bonding de su tecnología, o el FTP, este sí convencional, a un ordenador conectado, un servidor FTP, un ordenador conectado allí. Vamos a ver, este resumen que hizo Pablo Echeita, que seguro que está bien. Playout. Conecto la cámara con la entradilla, conectamos la mochila al receptor de control central. Se necesitan muchas llamadas de teléfono y la colaboración de varios departamentos porque hay que pedir la vía, control central, ingesta, no sé qué. El tiempo de transmisión es el que dure la pieza. En las horas punta los teléfonos comunican, eso sí, te dan confirmación inmediata de que vale, ya está, lo he grabado. Esto es la dinámica de RTV. Un FTP convencional a un ordenador, a un servidor FTP que tiene, por ejemplo, informática. Esto es casuística de Torre España de hace unos años, seguro que ya no es así. Claro, conviene comprimir. No nos conviene enviar el XDCAM a 50 megabits por segundo porque va a alargar muchísimo la transmisión. Utilicemos el codificador de la mochila para reducir el tamaño del archivo. Hago play out, pero lo que hago es grabar en la mochila con el codificador de la mochila, como visteis antes, configurado pues a 5 o a 4 o a lo que sea, ¿no? Es lento porque solo utiliza un módem. Bueno, sabéis que ahí podemos hacerlo mejor al transmisor, ¿no? Pero aunque la calidad de la conexión sea mala, pues va llegando en la misma calidad, solo que va a alargar el tiempo. Al final habrá que hacer una llamada para decir, oye, ya cuando has terminado, cuando tu máquina te dice terminado, tienes que llamar a quien sea el receptor a decirle, oye, te he dejado ahí un archivo que se llama pitopato, si está en MP4, lo tiene que recodificar a XDCAM HD4250 para meterlo en el sistema, pero ya tendrán ellos sus tiempos y sus estrategias. Y hacer un FTP, que no deberíamos llamar a FTP directamente, ¿no?, sino una transferencia a un receptor dedicado, igual es mejor comprimir, pero como usamos varios módems, es mejor. Bueno, ¿os va quedando claro más o menos? ¿Sí o no? Sí. Venga, porque esto es importante. Esto ya pues es menos importante. Hay otro, lo del mojo, no sé qué. Esto lo veis si tenéis tiempo. Sabéis que se han hecho ya cosas con los móviles y tal. Esta opción la tienen como extra algunas mochilas y está muy bien. Y es que la mochila se conecta a internet por todos sus módems, pagándolo tu empresa, y te da como extra una red wifi, está un poco limitada en tasa de datos, ¿no?, para que la redactora, el de producción, tú, tu prima, no sé quién, si tenéis las claves, os podáis conectar y que vuestro móvil tenga pues WhatsApp o no sé qué o no sé cuántos, ¿no? Bueno, y esto lo voy a pasar un poco por encima porque además esto ha cambiado mucho. ¿Cómo se trabaja cuando vas fuera de España? Hay tres opciones. Tarjetas sin prepago locales, pues como usáis quizá cuando vais de vacaciones, pues si habéis ido a Andorra a esquiar, que Pablo seguro lo sabe, a Marruecos o a México, por ejemplo, o a no sé dónde. Bueno, esa es una. Otra, dentro del espacio económico europeo o de la Unión Europea,
pues puedes usar el roaming, ¿no? Si tu tarjeta, la tarifa lo permite. Y luego hay algunas tarjetas internacionales, una marca de ellas es Trufón, hay otras por ahí, que tienen contratos con operadores locales y te hacen más sencilla la vida. Comprar una tarjeta SIM, dime. El roaming es solo para la Unión Europea. Porque fuera de la Unión Europea es muy caro. Pero puedes usar roaming también fuera. Lo que pasa es que si vas a Andorra y te conectas por roaming, pues te sale bastante más barato seguramente contratar una terrena, porque te van a meter un palo que te cagas. Pero sí que se puede por roaming. No. El roaming no es más que acceder a la red de datos de telefonía móvil de un operador de otro país. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la Unión Europea tenemos convenios y no nos cobran, está incluido porque es espacio común. Y por ejemplo, yo que viajo con frecuencia a Reino Unido, aunque no es Unión Europea, pues las telefónicas, al menos las grandes, tienen el mismo convenio y tampoco me cobran. Pero si vas a Marruecos, pues te van a hundir en la miseria, ¿no? O a Andorra, ¿no? Ahí te van a hundir. He escuchado aquí un nombre, pero no veo que haya nadie. Pues sí. Le he autorizado yo, es Pablo. Ah, vale, perfecto. Pues autoriza tú, que yo tardo un huevo, como habrás visto. Bueno, pues comprar una tarjeta sin prepago en otros países, pues a veces tiene muchos inconvenientes. El primero suele ser el idioma. Después, pues que hay muchas trampas. Esto no creo que pueda entrar en un examen, pero bueno, que os suene. Pues que los contratos pueden ser por cantidad de gigas, por velocidad de la transmisión, si te dura una semana o un mes. Hay que asegurarse, si es que el vendedor lo sabe, que no hay un límite diario de datos o de velocidad, que es frecuente que lo tengan. Te dicen, no, tenemos 20 gigas. Y luego te dicen, bueno, pero solo se puede gastar uno diario. Pues ya te han hundido, ¿no? Hay que comprobar que físicamente la tarjeta SIM es mini o nano, del tamaño que sea el módem de tu máquina, ¿no? Hay que pedirle al vendedor el APN. Esto es un concepto que me salté el otro día, como está aquí, por si queréis lo digo, por si sale en el examen. APN es Access Point Name, nombre del punto de acceso. Es un dato que el operador de telefonía móvil te da para que tu teléfono, para dejar a tu teléfono que se conecte a la red, ¿no? Eso en muchas máquinas se hace automático, pues si lo tienes que poner manual, pues una pena para ti porque vas a perder el tiempo, ¿no? Si la tarjeta tiene PIN, fuera de España es poco frecuente, pues que te dé el PIN para quitarlo, porque si no es un coñazo, ¿no? Comprobar en el momento que te lo han activado, no te pase como a mí, que compré unas tarjetas, no me funcionaba y cuando bajamos a la tienda del tío dijo, bueno, ya, es que esto yo te lo he activado, pero hasta mañana no se pone en marcha. No puede ser que tengo el directo para el telediario de esta noche, ¿no? Bueno, mucha casuística, no nos interesa. Pero bueno, yo aquí, porque os hagáis una idea, pues en un viaje en Indonesia, una hora de transmisión me costaba 8,7 euros. Pues era más que competitivo, ¿no? Aquí el que esté interesado en eso, veis qué es eso de la APN y tal. No quiero entrar aquí porque no es muy importante, ¿no? El espacio económico europeo sí que lo hay, pero hay que comprobarlo, ¿no? No os lancéis, ¿no? Porque hay que comprobarlo. Y luego hay mochilas que tienen indicadores del consumo de datos y otras que no. Esto no creo que sea muy relevante. Los datos cuanto más mejor y ya está. Vale, este era el mundo mochilas. Así que ahora empieza la fase de qué preguntas tenéis de mochilas. Tengo aquí una luz que me deja cegato. No me digáis que ha quedado todo bien. Bueno, a ver, yo creo que lo más importante es lo de eso, lo de los envíos FTP, que es como se consigue la máxima calidad, ¿no? Eso está claro. Pero el tiempo es variable. El tiempo es variable en función de la red que tengas, ¿no? Si por la noche vas al hotel
y tienes una LAN estupenda a la que puedes conectar tu mochila, pues decir, joder, pues en vez de enviarles, no sé, por ejemplo, no me acuerdo que uno de los últimos curres que hice, los incendios y no sé qué, pues yo enviaba la pieza. Y realmente yo lo que hacía es que cada vez que hacíamos un directo, a continuación hacía un playout con todo el bruto que tenía antes para que lo tuvieran allí para montar en 24 o quien fuera, ¿no? Está poniendo negro esta luz que me da aquí, un segundito. Bueno, pues puedes, si resulta que tienes una LAN o no sé qué, pues puedes mejorarlo. Bueno, es casuística hay mil las que tú se te ocurra. Lo que es importante es diferenciarlo. Un directo, sea en vivo o de un material grabado, un playout desde la cámara, es tiempo constante, calidad variable. Un envío a un servidor FTP es calidad constante, la original, pero tiempo de envío variable. Y ya luego hay más casuísticas, que tu mochila tenga reproductor de vídeo para poder hacer play out de algo grabado en el interior de la mochila, que tu sistema, tu receptor esté configurado como receptor de FTP y puedas enviarle ahí usando los 4 modems en lugar de solo uno, casuísticas tal. Pero para el examen, a ver si recapitulamos, las mochilas envían a través de Internet, se conectan por 3 caminos. ¿Cómo funcionan las mochilas? Primero, comprimen. Después, hacen paquetitos la señal comprimida. Reparten los paquetitos entre los caminos que tienen disponibles, que puede ser unos por una LAN, otros por una Wi-Fi y otros por 4 modems, o solamente por 3 modems, o la combinación que sea. A través de Internet van a llegar al receptor de tu marca, el receptor que tiene la ciencia del bonding, recoge todo eso que le ha llegado por caminos esotéricos y separados y configura, y lo mete en la sala de espera, a esperar a los rezagados. Cuando llega el tiempo límite, sale a la emisión. Si había paquetes que no han llegado, pues los rellena con los de al lado y vemos esos pixelados o congelados porque faltan. Si han llegado todos a tiempo, pues veremos una imagen estupenda. Es un resumen. ¿Hay alguna manera de saber el consumo de datos en función? Claro, que eso es tan volátil como el códec que envías tú de la señal de cámara, la compresión que haga la mochila y la cobertura que hay en el sitio. Eso las es muy difícil mochilas, saberlo. las mochilas Secunet lo que tienen es un contador de datos. Las demás, que yo sepa, no lo vi nunca, no sé. Pero que no hay una fórmula específica que determine que yo sepa, no. ese consumo de datos. No, podrías hacerte tú un cálculo aproximado en algún caso, ¿no? Pues si le estoy dando una imagen de 4 megabits por segundo y he transmitido 1 hora, pues multiplicas 4 megabits por 3600 segundos que hay en 1 hora y te saldrá, bueno, pues esto es lo grueso que yo tengo, pero es igual de decir, ¿cuánto vamos a hacer directos? ¿Cuánto? Pues que ¿cuánto tiempo antes enciendo la mochila? ¿Cuánto tiempo antes apago la mochila? Porque cuando estás haciendo streaming, directos, pues desde que arrancas la mochila hasta que la apagas, estás consumiendo datos, ¿no? No sé. Y de cara a un examen no veo que por ahí haya pregunta. De cara a un examen, ¿qué se me ocurre? Pues ¿cómo se mejora la cobertura? O acercándote a la ventana o si estás en exterior, elevando las antenas, que es lo que hay que elevar, ¿no? ¿Qué más? Pues, ¿cómo tengo mejores resultados? Pues con códecs más eficientes. ¿Cómo tendré mejores resultados? Pues diversificando los operadores para que si en una zona hay uno que tiene más cobertura, otro salvarla con el otro que tiene más u otra tiene menos, ¿no? ¿Qué más se nos puede ocurrir, ¿no? ¿Que el retardo salva problemas de que no haya cobertura? No, el retardo salva problemas de inestabilidad de la red. ¿Qué retardo máximo es aceptable cuando tiene que interactuar el de la calle con el del estudio? Porque te dan un dentro o por lo que sea, pues hasta
4 segundos, digamos. Sabéis que, por ejemplo, los que hacen mucho directo, los realizadores de 24 horas, por ejemplo, ya tienen mucha habilidad para que, aunque tengas un retardo de 4 segundos, dan el dentro antes, van leyendo el pie del texto que tiene la presentadora y con un margen de 2 segundos dan el dentro para que parezca que no hay retardo. Y claro, lo que luego hacen es no ponerse a hablar con el que está afuera a repreguntarle, porque entonces va a cantar un poco, ¿no? Bueno, pero un retardo hasta 4 segundos más o menos, lo ideal es 1 y medio. 1 y medio es un buen retardo, ¿no? Se puede interactuar sin que quede demasiado costoso, pero estás bastante protegido. Así en un examen, si me pidieran cuál es el mejor retardo, el mejor es un compromiso. El mejor para la calidad de la transmisión, 20 segundos. El mejor para interactuar entre el estudio y la calle, 0. El de compromiso, pues 1 segundo y medio, por ejemplo, ¿no? Y después los envíos los puedes hacer el play out, que es hacer lo mismo que haces en el directo, ya sea grabado en la mochila si tu mochila tiene reproductor o dándole play desde la cámara, o hacer transferencias FTP si estás en un sitio donde se puede hacer y tienes una buena línea y todo eso. ¿Algo mochilístico? Bueno, sabéis que además puede haber un circuito de órdenes que es... Bueno, otra pregunta que se me ocurre, por ejemplo. Tengo una cobertura de pena, pero tengo que hacer un directo, es imprescindible y tal. ¿Qué recursos se me ocurren para conseguir la mayor calidad? Bueno, pues cámara en el trípode para que el fondo no se mueva y no cante. No voy a mejorar la transmisión. Lo que voy a hacer es que cante menos, que la transmisión es una porquería. Puedo dejar solo un audio y gano los 120 o los 96K del otro audio, no usar la intercomunicación, que también consume un poquito. Bueno, pues no se me ocurre ninguna otra. Y que la altura es cobertura, eso sí. Y yo creo que sobre todo en las preguntas fijaros muy bien en que os hablan de megabytes o megabits. Esto por ahí puede venir una confusión. Esto lo hemos visto cuando hemos hablado de las tarjetas y todo eso, que estabas tú el otro día, ¿no? Pero claro, las mochilas, la tasa de datos la dan en megabits. Pero cuando grabas... Sí, pero la capacidad de las tarjetas claro, es en megabytes, por ejemplo. Cuando grabas está en megabytes. Eso os pueden pillar en algún lado. Bueno, las mochilas son megabits y las tarjetas de la cámara, dices, son las megabytes, tarjetas, ¿no? De memoria, las memorias, los discos, las tarjetas, los USB se miden en megabytes. Pero o la las capacidad de las operadoras también te la dan en megabytes. O sea, si tú eres un gigabyte lo que contratas, no es un... vale, no entendía si te hacen eso. Una pregunta, sí. Si te hacen una pregunta de si tengo, que no creo porque es muy enrevesado, pero si hacen una transmisión de a 8 megabits por segundo, ¿cuántos gigabytes necesito para media hora, por ejemplo? Que no creo que se metan en un fregado de eso, porque hay que echar muchas cuentas. Sí, yo tampoco creo. Pero bueno, serían las mismas cuentas que usáis, que hemos hecho muchas veces para ver la tasa de datos. Pues si tengo un dato por segundo y, para ponerlo fácil, un bit por segundo y transmito 1 hora, pues son 3.600 bits. Un momento, vamos a echar la cuenta. No puedo echar la cuenta. Pues 3.600 dividido entre 8 sería la capacidad en bytes. Porque 8 bits son un byte. También me parece a mí raro que se metieran en ese jardín, ¿no? Pero yo no creo, son muchos números. Me parece que de las mochilas tendría que ir más sobre esa parte, sobre el concepto, que es el bonding, por ejemplo, ¿no? Eso es una pregunta fácil, ¿no? Bonding, que creo que traducido directamente del inglés sería algo así como agregación, suma, ¿no? Las estrategias de
me llegan las estrategias tecnológicas que usan para me llega información por 8 caminos y los voy gestionando. Oye, tú envíame más, tú menos. Eso es lo que llaman bonding, ¿no? La comunicación que hay entre transmisor y receptor de... Eso incluye el que el receptor le diga al transmisor, oye, me llega todo muy bien, me sobra ancho de banda, comprime menos. Entonces el transmisor comprimiría menos. En vez de comprimir a 2 megas, pues comprimiría solo hasta 4 o hasta 6 o a los que sean, ¿no? Me parece más fácil ese tipo de preguntas. ¿Alguna más se os ocurre o algo que se te ocurra a ti, Iván, de mochilas? Que ya... No, lo has hecho muy bien, como Pues, siempre. sí, pues Iván, dime una curiosidad. ¿Cuántas mochilas tienes el castigo de gestionar hoy en día, más o menos? Pues ahora LU300, que son las pequeñas, tenemos De LiveView. 27 de LiveView. LU800, que es la grande, tenemos 12. Y luego del parque de las ICUSNet, pues tendremos, Bueno. que no están en uso, pero tendremos 8 o 10 todavía que han sobrevivido. Bueno, ahora que cuenta Iván los 2 modelos de LiveView que tienen su corralito, recordad que hay mochilas que tienen receptor y hay mochilas que pueden hacer que pueden enviar no solo una señal, sino varias, si no me equivoco, ¿no? No que tenga un Correcto. mezclador, sino que puede enviar varias simultáneamente. Que no es una mochila DNG, es una mochila para PEL, digamos, ¿no? O sea, voy a un evento y estoy enviando por un lado la rueda, el meeting, y por otro lado envío a mi redactora con su entradilla, por ejemplo, ¿no? Eso es. Hay otras ICUSNet que lo que tienen es un solo canal de envío, pero 2 entradas de señal y un conmutador. Están pensadas también para PEL, ¿no? Aunque Brioles, que es un genio de estas cosas, pues alguna vez se la llevaba al directo de tráfico ese de la redactora en un coche y pues monta una camarita con la cara de la redactora y otra con la carretera, se esconde ahí detrás del asiento y en un momento dado conmuta, ¿no? Bueno, al final las mochilas estas, digamos, que son para técnicos, para PEL, pues tienen más prestaciones. Las de calle, más o menos lo que hemos visto. Vale, pues entonces vamos a pasar a otro negociado que voy a compartir ahora mismo porque me han llegado algunas preguntas, entonces voy a ir respondiéndolas. Factor de recorte. Esto me tiene ya, sinceramente, hasta los huevos. No quería hablar mal, pero no he podido. Una pregunta que me hizo Rubén. Bueno, recordamos que hay unos adaptadores de formato que en inglés llaman speed boosters y que en la jerga de Torre España en algún momento hemos llamado, como veis aquí abajo, metabones, porque es la marca que fabricó el más popular. ¿Qué es lo que hace este adaptador? Parte de un círculo de imagen grande, es decir, monto un objetivo con círculo de imagen de full frame, un objetivo de cámara de fotos de la Alpha 7, lo monto en una cámara con un sensor más pequeño, con un sensor de Super 35. Venga, va a hacer un poco el esfuerzo mental. ¿Qué ocurre cuando yo hago eso? Pues ocurre, estaba buscando una diapo que no la tengo aquí. Vale, pero ¿Tienes el mismo ángulo de visión? no, a ver, tengo un objetivo de 50 milímetros, en una cámara de 50 milímetros me da un ángulo de visión. Vale, pero si lo pongo, en vez de 50 de 30, si lo pongo, suponed que aquí, un segundo, a ver si aclaramos esto de una vez. Lo seguro que lo tendré ya en otra diapositiva, pero lo voy a hacer así. Que ese es el sensor de
35 milímetros full frame, ¿no? Yo monto el 30 milímetros, tengo esa visión. Si ahora monto ese mismo objetivo de 30 milímetros en una cámara con un sensor más pequeño, ¿qué ocurre? Pues que Pues Se verá con viñeteado, más ¿no? tele, ¿no? no viñetea, porque el sensor es así de pequeñito. ¿Eh? Es el mismo objetivo, lo tenemos claro, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que uno ve, joder, tenía aquí la diapositiva hecha, estoy gil del candil, macho. De verdad, yo suspendo el examen, ¿eh? Bueno, esta diapositiva, ¿qué quiere decir? Un 30 milímetros es un 30 milímetros y el tamaño de los objetos en la imagen que forma es siempre el mismo. Tenga un círculo de imagen grande o tenga un círculo de imagen pequeño, un 30 milímetros forma esa imagen. Si lo pongo en una cámara con un sensor de grande, es un 30 milímetros con círculo de imagen grande, pues en ese sensor grande me dará una imagen esta. Si ese mismo 30 milímetros que tiene un círculo muy grande lo pongo en una cámara que tiene un sensor más pequeño, no es exactamente lo que estamos haciendo aquí, sería El decir, ángulo de visión se reduce, ¿no? el ángulo de visión se reduce. Yo no voy a ver eso, voy a ver esto. Un segundo que no tardo nada en hacer esto. Bueno, más o menos. Ay, me descojono. Vale. Si yo tengo el... Ay, Dios. Sí, pero para hacer eso no hace falta el Speed Booster. Una No, óptica. pero ahora me explico, Oscar, que me estoy patinando aquí con... Me estoy liando yo mismo con mi... Quiero tener el dibujo claro para verlo bien y ahora vamos al Speed Booster. Olvidaros un momento del Speed Booster. Yo tengo un 30 milímetros con círculo de imagen de full frame, esta de la izquierda. Si lo pongo ese mismo 30 milímetros en una cámara que tiene un sensor así de pequeño, yo lo que veo es una imagen con menor ángulo de visión. Es lo que nos ocurre aquí. Con el sensor grande llenando el círculo de imagen veo todo esto. Pero si yo tengo un círculo de imagen pequeño, solo veré el centro. Luego mi ángulo de visión es más pequeño. ¿Hasta ahí sí estamos de acuerdo? Solo veo el trozo central Sí. de la imagen. ¿Vale? ¿Qué pasa con el Speed Booster? El Speed Booster, ¿qué era este? Pues, ¿qué ocurre? Que si yo tengo un... Vamos a volvernos a esta diapo. Yo tengo un objetivo que forma toda esta imagen, pues si yo le monto, suponemos que es un zoom corriente, ¿no? Pues lo monto en una cámara Super 35 que tiene el sensor más pequeño, pues ¿qué es lo que he perdido? Angular. Sigo teniendo el mismo tiro de zoom, si es de 10 aumentos va a seguir de 10 aumentos, pero ya como he reducido el ángulo de visión, pues mi angular será mucho menos angular, aunque tendré más tele. ¿Qué es lo que dice el Speed Booster? ¿Cómo haría yo para que este objetivo que tienes tú, este zoom que tienes de full frame, te dé los mismos ángulos de visión en tu cámara con sensor pequeño? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué trampa se puede hacer? Pues la trampa es que yo coja y reduzca un poquito menos el círculo de imagen que proyecta el objetivo y me lo encaje en el sensor Super 35. El haz de luz que proyectaba un círculo de imagen grande,
así de grande como veis aquí, lo ha reducido para que solo llene este pequeño espacio que es el del sensor Super 35. ¿Con eso qué consigo? Que el objetivo tenga los mismos ángulos de visión que tenía antes. Si yo tenía desde superangular a telecorto, voy a volver a tener el mismo superangular a telecorto. ¿Lo veis? Ha reducido el círculo de imagen. ¿Y qué es lo que ocurre? Además, al reducir el círculo de imagen, no solo que la imagen se hace más pequeña y lo que perdía por los bordes, los trozos de imagen que los perdía ya no los pierdo porque la he hecho más pequeña, que la luz que antes tenía que cubrir una superficie grande, como era esta, la he concentrado en una superficie más pequeña. ¿Qué es Y lo que ganas ocurre? luminosidad. Que he ganado luminosidad. Eso es el ¿Y aquí qué booster. ganarías? ¿2 puntos o cuánto ganarías? ¿O uno? No, No sé. no me acuerdo Depende. cuánto gana. No, depende, no. Como es un 0,7, pues menos de un punto, creo yo. No lo sé. Esa cuenta la tendríamos que hacer. Pero lo importante es ver el concepto, ¿no? Reduzco el círculo de imagen no para ganar luminosidad. Lo hago fundamentalmente para que lo que me pasaba antes, que es que yo perdía toda esta imagen que se iba a la porra, porque mi sensor es más pequeño, al reducir el tamaño del círculo de imagen, la recupero. Perfecto. Ahora vuelvo a tener el mismo angular. Pero además he concentrado toda la luz, me llega más luz al sensor y he ganado algo de luminosidad. Me parece que gana cerca de un punto de diafragma, no lo recuerdo bien. Vale, ese es lo que llaman el booster, ¿no? Es, como yo os decía, el único accesorio óptico del mundo que en lugar de perder luminosidad, la añade. Es decir, que incluso alguna vez alguien podría decir, oye, es que tenemos que grabar esto de el cielo estrellado. Pues nos vamos a llevar una Alpha 7S, de estas que es mega ultra sensible, pero la vamos a poner en el modo de sensor recortado y con el speed booster este para ganar un punto de luminosidad, pues podría ser. ¿Esto os ha quedado más o menos claro? La idea del speed booster fundamental es conseguir que el objetivo, que era angular normal y tele, siga siendo angular normal y tele. O sea, que yo no noté ninguna diferencia, ¿no? Pero como daño colateral, gano luminosidad. Vale, lo que me preguntaba Rubén el otro día, creo que era Rubén, es, y al contrario también, cuando yo tengo un objetivo como el de aquí a la derecha, que tiene un círculo de imagen pequeño, para un... y quiero que me llene un sensor, un círculo de imagen grande, es decir, si quiero usar un objetivo de mi cámara ENG, el objetivo de mi cámara de toda la vida, lo quiero montar en una cámara Super 35, que porque tengo una muy buena, ¿puedo hacerlo? Pues también existen adaptadores ópticos con lentes dentro. Si no tengo ninguna lente dentro y monto una óptica de 2/3 de pulgada en un sensor Super 35, voy a ver esto, un viñeteado. Porque el círculo de imagen que proyecta el objetivo, el diseñador lo ha hecho con 11 milímetros de diámetro para que solo cubra para lo que lo está diseñando. Ahora tú me dices, yo lo quiero usar con un sensor mucho más grande. ¿Qué opción tengo? Pues si fuéramos ópticos diríamos, bueno, pues la opción que tengo es añadir un dispositivo óptico detrás de ese objetivo que esa imagen me la haga más, que la imagen que proyecta el objetivo me la haga más grande de forma que cubra casi
el tamaño del sensor. Tiene que ampliar enormemente ese Ahí sí que círculo de pierdes imagen. luminosidad, en ese caso. Correcto. Primer daño colateral. Voy a perder luminosidad a saco. Pero luego viene una pequeña maravilla que yo desconocía, pero que preparando esto lo descubrí. ¿Qué es lo que hace? Fijaros la óptica aquí en EG, ¿qué es lo que hace un duplicador de focal? ¿Cómo multiplica la longitud focal? Pues lo hace precisamente aumentando el tamaño del círculo de imagen. Eso es lo que hace un duplicador. Cuando tú metes tu duplicador óptico en la cámara, lo que está haciendo es que el objetivo, en lugar de proyectar una imagen de 2/3 de 11 milímetros de diámetro, proyecta una imagen mucho más grande, pero lógicamente hemos perdido mucha luminosidad, porque la luz que antes se concentraba en 11 milímetros, ahora se va hasta 30 y tantos. Pero en la vida real, el duplicador no llega a cubrir completamente el sensor de Super 35. Se queda un poco, como veis aquí, viñeteando las esquinas. Por eso, lo que hacen es que le añaden, es decir, le añaden este accesorio óptico que se coloca entre el objetivo con duplicador y el cuerpo de cámara, se introduce otro duplicador que solo multiplica por la mitad, por 1,5, un 50%. Y con ese medio duplicador más, no duplica, solo hace la mitad, con ese mitador, no sé cómo se diría, algo que aumenta a la mitad, en vez de del 100%, es del 50%, digamos. Bueno, con este que tiene un factor de 1,5 por más el duplicador de la cámara, se hace un 2,5 por. Y ese, aumentando el círculo de imagen 2,5, ya sí que cubre el sensor de Super 35 sin viñetear. Pues eso es lo que hace este accesorio, que ahora pierdes 2,5 puntos de diafragma, los 2 puntos del duplicador y medio del multiplicador de 1,5 por. Joder. Pero si tienes una carísima óptica HD de 2/3 de pulgada y quieres usarla porque te ha atacado la modernidad con cámaras de Super 35, manteniendo los mismos ángulos de visión, porque como has aumentado el tamaño del círculo de imagen, al final, aunque tu objetivo ha pasado de ser un 8-128 a ser un 20-230, tienes los mismos ángulos de visión, solo que es mucho más tele, porque lo has multiplicado por 2,5. Pero como el sensor es más grande, bueno, pues este duplicador, que no sé cuánto cuesta, que es de una marca que se llama MTF, pero el que le interesa ahí tiene ese vídeo. Pero lo preguntó Rubén, pues también existe lo contrario. Aquí lo que hago es perder luz. Y lo que hace es, pues, aumentar el círculo de imagen. Voy a ir deshaciendo para dejar el PowerPoint decente. Vale. Y lo grabo. Pero eso para pasar con una óptica de 2/3 de pulgada a un sensor de Super 35. Pero si pasas de un sensor Super 35 a 35 milímetros, pues también no hace habrá. falta. Sí. Pero Si no, a lo mejor pasas de echaría. una óptica, si pasas de una óptica con círculo de imagen Super 35 y la montas en una cámara con sensor full frame, vas a tener viñeteado. Porque es este caso. Tengo una óptica que forma un círculo de imagen Super 35, que son
no sé si son 28 milímetros de diámetro. Y lo... Quiero decir que no hace falta ampliar tanto como en el otro No, caso. no tanto, claro, muchísimo menos. Y también habrá ese adaptador, seguro. De hecho, el raro es el de 2/3 de pulgada, ¿no? Incluso el tipo que... ¿Y eso también se llama Speedbuster? No, no se puede llamar. Ya no. Speedbuster es un poco jerga, ¿eh? Porque es, digamos, venderte... el inicio del tema no es ganar luminosidad, es que tu objetivo siga siendo polivalente, que no te quedes con un objetivo muy tele que no tiene angular, ¿no? Ese era el que tú tienes tu cámara full frame, que tienes tu objetivo NG de full frame, para entendernos. Pero claro, si lo pones en una cámara Super 35 te has quedado sin angular. Tienes más tele, pero ya no tienes angular, ya vas a las melees y te comen los mocos. Pues el objetivo principal era mantener el mismo ángulo de visión, pero como daño colateral ha ganado luminosidad. En este caso mantenemos el mismo ángulo de visión, pero hemos perdido luminosidad, porque en uno hacemos el círculo de imagen más pequeño y en el otro hacemos el círculo de imagen más grande. Este aumenta el círculo de imagen desde 2/3 de pulgada hasta Super 35, habrá otros por ahí, Metabones hará alguno también, que reduzca que amplíe el círculo de imagen de Super 35 a 50, perdiendo luminosidad, pero no tanta. Y una cosa, tú cuando tienes un objetivo, por ejemplo, un 10 milímetros a 100, tú al meterle el duplicador solo afecta a la distancia focal, al plan, pasa de un 100 a un 200. De un 10-100 a un 20-200. A un 20-200 te pasa, ¿no? Toda la la longitud, todas las longitudes focales se multiplican por 2. Recuerda que lo que está haciendo el objetivo es ampliar el círculo de imagen. Lo amplías y solo ves el centro. Por eso ves un tele muy gordo, pero en angular, en tele y en la mitad. Cualquier accesorio óptico que pones por detrás, ¿no? Multiplicador, bueno, por delante igual. Multiplicador o divisor de focal afecta a todas las focales. Si tienes un 10-100 se convierte en un 20-200. Y si es un divisor 0,5, pues se convertiría en un 10-50. Esto me lo has preguntado muchas veces, en un Hugo, ¿te cuesta? 5,50, ¿no? En un 5,50, perdón, sí, viejo, sí, no se te escapa una. Me alegra mucho. Venga, entonces voy a ir aquí, me lo ha preguntado María, creo recordar. Esto, como no me queda mucho tiempo, lo cuento así un poco rápido. A ver, he intentado hacer el flotador, el salvavidas para el examen. Bueno, factor de recorte. ¿Qué es el factor de recorte? Lo repaso rápido. Un truco, una ayudita que se le ha ocurrido a la gente para que el operador que está acostumbrado a trabajar siempre con un determinado tamaño de sensor y se lo cambian. A ver, me estoy oyendo, alguien tiene abierto su micro o algo y me realimento por ahí. Porque me vuelvo a oír así, ¿no? Es decir, cerrar los micros si no vais, es que no sé quién es. Pero alguien tiene el micro abierto, que creo que no soy yo. O sea, que soy yo sí, pero que no. Vale, Hugo, creo que eres tú. Ciérrate tu micro, por favor. Bueno, ¿cómo hallamos el factor de recorte? Dividimos, es una relación entre el tamaño de un sensor y el de otro. Pues que me vale para decir, oye, yo estoy acostumbrado a usar un 50 milímetros en esta cámara y sé qué ángulo de visión me da. Cuando lo ponga en esta otra, me va a dar otro ángulo de visión, pero el que me daría, ¿a qué equivale? Dame una pista. Voy a ver más tele porque este es más pequeño, pero ¿qué va a ser? ¿Como un 75, como un 100, como un 1000? Pues esto es lo que hace. ¿Cómo hallamos el factor de recorte? Dividimos la diagonal del formato de referencia entre la diagonal del formato incógnita o desconocido, ¿no? Dividimos uno entre otro. Y eso es el factor de recorte. Si tengo un full frame, la diagonal del círculo de imagen son 42 milímetros. Y la de Super 35, aproximadamente 30. Lo divido, me sale 1,4,
Pongamos que es 1,5 para hacer los cálculos más fáciles, ¿no? Y ahora viene la pregunta de María, pero, o sea, multiplico o divido, o sea, ¿cuándo? No, pero si me preguntan, caos, ¿no? Primero, regla mnemotécnica. Para que el plano sea igual, a mayor diagonal, mayor longitud focal. Es decir, si mi plano lo das con un 35 en Super 35, con mayor diagonal necesito mayor longitud focal. Con full frame necesito un 50. Lo hemos visto antes, es de cajón. Porque cuando solo veo el centro, pues digamos que es más tele, ¿no? Luego, para que el plano sea igual, si yo monto el 50 en Super 35, no veo un plano igual. Veo solo en Super 35 una parte del centro. Para que el plano sea igual, a mayor diagonal, mayor longitud focal. Bueno, ya está. Vamos al examen. Factor de recorte, ¿qué es? Diámetro del sensor de referencia dividido entre el diámetro del sensor incógnita. Hay dos posibilidades. Que el resultado sea mayor que 1 o que el resultado sea menor que 1. ¿Qué significa? Si el factor de recorte es mayor que 1, ¿eso qué quiere decir? Que el sensor de referencia es más grande que el sensor incógnita, hemos llamado el de la otra cámara. Por ejemplo, si el sensor de referencia es el full frame, que es el caso más típico, y el sensor incógnita es Super 35 o 2/3 de pulgada, el factor de recorte va a ser mayor que 1, va a ser 1,4 o 2,3. Si el factor de recorte, si el sensor de referencia es más pequeño que el sensor incógnita, entonces el factor de recorte es menor que 1, será 0,5, 0,7. Es decir, el factor de recorte puede ser un número mayor que 1 o un número más pequeño que 1. Y esa es importante para tener la regla mnemotécnica. ¿De qué depende? De cuál es para mí el sensor de referencia. Por ejemplo, yo que siempre he trabajado con 2/3 de pulgada, puedo decir, tengo un sensor de 2/3 de pulgada, pero lo querría usar en un sensor de Super 35. ¿Cuál es el factor de recorte? Pues 11 dividido entre 28. Ese es mi factor de recorte. Puede haber factor de recorte positivo o negativo. O sea, si te dicen, tiene un factor de recorte de 0,5, no entres en pánico. Solo quiere decir que el que toma como referencia es más pequeño que el que te va a poner como incógnita. Y aquí está la regla mnemotécnica. Si lo que te preguntan es la longitud focal en el sensor grande, se multiplica. Si lo que te preguntan es la longitud focal en el sensor pequeño, se divide. Ahora lo vemos más despacio o lo reflexionáis vosotros luego. Si el factor de recorte es menor que 1, si lo que te preguntan es el sensor grande, se divide. Si lo que te preguntan es el sensor pequeño, se multiplica. Ya sé que ahora tenéis la cabeza hecha un lío, un momento. Factor de recorte mayor que 1, 1,4, 1,4. Me preguntan en el sensor grande, multiplicar. Me preguntan en el sensor pequeño, dividir. Y si es menor que 1, al revés. Pongo un ejemplo para que lo veáis claro. Si la pregunta es la longitud focal, factor de recorte mayor que 1. Tengo mi cámara habitual con un 50 milímetros y otra cuyo factor de recorte respecto del mío es por 2, o sea, mayor que 1. ¿Qué longitud focal debería tener un objetivo para que en mi cámara habitual diera el mismo ángulo de visión que da ese 50 milímetros cuando lo pongo en la cámara incógnita? Es decir, me están preguntando en mi cámara habitual, la pregunta es en el sensor grande. Pues si es en el sensor grande y multiplico 50 por 2 igual 100.
Para tener en la cámara de sensor grande el mismo ángulo de visión que da un 50 milímetros en la cámara de sensor pequeño, debo poner un 100. Otro caso, factor de recorte mayor que 1. Otra vez, es el mismo. Tengo mi cámara habitual con un 50, pero ahora la pregunta es diferente. ¿Qué longitud focal debería tener un objetivo para que en la cámara de sensor pequeño diera el mismo ángulo de visión que da ese 50 milímetros en mi cámara de todos los días? Me preguntan en el sensor pequeño. Si la pregunta es en el sensor pequeño, dividir 50 milímetros dividido entre el factor de recorte igual 25. Para tener en la cámara de sensor pequeño el mismo ángulo de visión que da un 50 milímetros en la cámara de sensor grande, debo poner un 25 milímetros. Y aquí lo mismo, pero al revés, cuando el sensor es más pequeño, uno u otro. Esto es lo único que deberíais memorizar. Si entendéis el concepto y memorizáis esto, si entendéis el concepto, no tendríais que memorizar nada porque lo podéis deducir fácilmente como hemos estado haciendo aquí. Pero si no, entender el concepto y aprenderos esto como regla mnemotécnica. Me pongo nervioso en el examen, no sé tal, pues entiendo un poco el truco. Si me preguntan por qué objetivo tengo que poner en el sensor grande, multiplico. Si me preguntan por qué objetivo tendría que poner en el sensor pequeño, divido. Ya está. Más fácil ya no se me ocurre. Es un truco, una regla mnemotécnica. Hacer las cuentas y veréis cómo sale. Esto sé que lo tenéis que reflexionar, que dicho así muy deprisa es un montón de frases, son todas muy parecidas, pero aquí está un poco la clave para resolver preguntas de este tipo. Tengo mi cámara con un 50 y otra cámara con un factor de recorte por 2. Con esa premisa te pueden preguntar ¿qué longitud focal debería tener un objetivo para que en tu cámara habitual dé el mismo ángulo que te va a dar ese objetivo puesto en la cámara de sensor más pequeño, que tú sabes que es tele cuando el sensor es más pequeño? Luego vas a tener que multiplicar, pero si eres incapaz de hacer esa deducción, pues apréndete la norma. Si el factor de recorte es mayor que 1 y me preguntan qué objetivo tengo que poner en la cámara grande, multiplico. Si te hacen la otra pregunta, lo mismo, tengo una cámara con un 50 milímetros con un factor de recorte por 2. ¿Qué longitud focal debería tener el objetivo para que en la cámara de sensor más pequeño diera el mismo ángulo de visión que da el 50 milímetros tal? Pues yo sé que tiene que ser más angular, digamos, que tengo que dividir porque tiene que hacerme la imagen más pequeña. Bueno, ¿que no quieres aprenderte todo eso? Si la pregunta es ¿qué longitud focal hay que poner en el sensor pequeño? Se divide. Es decir, que se os abren dos escenarios. Lo entiendo y soy capaz de razonarlo y voy al examen, ya está. ¿En los exámenes me aturullo y me hago la pizza un lío? Pues utilizar esta regla más o menos mnemotécnica. Eso sí, antes hacer varias pruebas para asegurar que entendéis qué es esto de pregunta en mayor multiplicar, pregunta en sensor grande multiplicar, pregunta en sensor pequeño dividir. ¿Qué objetivo hay que poner en el sensor grande? Multiplicar. ¿Qué objetivo hay que poner en el sensor pequeño? Dividir. Este es el caso más típico, ¿no? El de factores de recorte mayores que 1. Pues ya lo sabemos. Si te preguntan qué objetivo tienes que poner en el sensor grande para que dé igual que un objetivo en el sensor pequeño, tiene que ser más longitud focal. Tengo que multiplicar. Bueno, yo lo veo ya muy claro. Vosotros a lo mejor no tanto. Este PowerPoint os lo subo ahora al Drive y lo reflexionáis si podéis y luego me decís si sirve para algo o si es mejor olvidarlo, porque ya sé que es un poco farragoso. He intentado buscar como un truco, una regla mnemotécnica para no entrar en pánico con una pregunta un poco enrevesada. Pero darle una vuelta a ver si le encontráis que tenga algún fallo. Yo creo que no, pero no estaría mal que os pusierais algunos ejercicios
de pregunta tal para ver si realmente funciona o no. Yo también lo intento. ¿Vale? Vale, perfecto, Pablo, gracias. Y dicho esto, yo mañana no puedo, el viernes tampoco, el jueves sí puedo.